a las personas que participaron en la sesión pasada. Estuvimos conversando un poco sobre cuál era la temática de la clase, a qué estábamos juntando un poco con estas sesiones. Eh, y vimos un poco lo que eran los antecedentes del derecho penal internacional, allí un poco para retroalimentar lo que vimos en este anterior encuentro. Hablábamos de cómo habían unos antecedentes a la Corte Penal Internacional actual que tenemos, con algunos modelos de justicia penal internacional, como el Tribunal del Antiguo Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal para Ruanda. Hablábamos que no podíamos tener como referente Tribunal de Nuremberg o el de Tokio, en vista a que estos pues hacían parte más a una imposición dentro de un conflicto bélico en el que el vencedor imponía al perdedor un tribunal para juzgar, ¿sí? Digamos que a partir de el derecho penal internacional, también del derecho internacional humanitario con el convenio de Ginebra, ya no es viable que un país vencedor juzgue prisioneros de guerra de otro país. Y ahorita profundizaremos un poco en esto. Entonces, no es un antecedente para nosotros, puesto que es un vencedor imponiéndole a quienes pierden en un conflicto un tipo de justicia. Eh, Nace entonces unos antecedentes bien interesantes que vimos en la clase pasada sobre el Tribunal de Nuremberg, perdón, el Tribunal del antiguo Yugoslavia y el Tribunal de Ruanda, que son un tipo de justicia penal internacional acompañado por la comunidad internacional. Es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quienes autorizan y financian este tipo de justicia y son jueces con sede en otros países, imparciales. Creo que hay un micrófono abierto, sería importante que puedan cerrar, si no van a... María Jesús no sabe si soy licenciada. Igual les voy a mutear a todos, les voy a mutear a todos, porque no les... No, si alguien quiere hablar, si alguien quiere participar, con mucho gusto alza la manita o interviene. ¿Listo? No hay ningún problema que ustedes intervengan en cualquier momento. Eh, entonces, estábamos hablando entonces que estas son tipos de justicia de penal internacional acompañados por la comunidad internacional mediante todo un proceso incluso de designación de jueces imparciales que no son de esa nacionalidad y que buscaban entonces dar un tipo de justicia con verdad y reparación, adaptando unos modelos pues para el momento muy novedosos que buscaban entonces ya tener una visión mucho más amplia de lo que eran delitos o lo que hoy podríamos llamar crímenes hacia la humanidad. Entonces, vamos a ver más adelante cómo ese tipo de justicia en derecho penal internacional no va a juzgar el homicidio, el hurto calificado, como va el cohecho, no. Aquí vamos a hablar de unos tipos penales, unos delitos específicos que responden al carácter de lo supranacional del derecho penal internacional. Entonces, bueno, tenemos estos dos antecedentes, vimos la página, estuvimos viendo algunos casos, algunas sentencias, yo les conté un poco de historia de cómo nacen estos tribunales, no vamos a repetirlos, igual creo que la clase está grabada, la puedan revisar, y luego fuimos hacia la definición de un conflicto armado internacional y no internacional. Aquí creo que me hizo falta explicarles, hacer hincapié en por qué vamos a ver esto, por qué es importante identificar cuándo es un conflicto o no, por qué es importante hablar del derecho internacional humanitario, si es que estamos hablando del derecho penal internacional, y es que ese es el derecho sustantivo, el derecho sustancial que tiene el derecho penal internacional. Es a través de esas conductas, de esas normas que prohíben y esas normas que permiten lo que va a llevar a la tipificación de un delito o no, o la comisión de un nuevo delito por parte de la Corte Penal Internacional. Va a tener un poco más de lógica cuando veamos los crímenes internacionales, pero sin antes ver qué es un conflicto internacional, qué es un conflicto armado no internacional, qué son personas protegidas, qué son bienes protegidos. No va a tener mucha lógica cuando
vayamos a ver los crímenes internacionales, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas es importante para nosotros hacer esa revisión. En la clase pasada estuvimos viendo entonces un abrebocas sobre los delitos, sobre los tipos de conflicto, y bueno, también parte de las clases para quienes no han participado. Me gusta compartir con ustedes algunos materiales audiovisuales. Creo que esto aporta mucho a la clase. Primero, la hace un poco más dinámica. Segundo, no son videos, cualquier video de YouTube. Son videos hechos por el 6R, videos hechos, bueno, el 6R, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, la autoridad en términos de derecho internacional humanitario, hechos por la ONU. Entonces, son videos que tienen una sustancia interesante que me gusta compartir en estas clases como herramientas audiovisuales. Entonces, entrando ya en materia, en la clase pasada concluíamos entonces que habían conflictos de rango internacional, conflictos armados internacionales y conflictos armados no internacionales, y definíamos entonces que un conflicto armado internacional va a partir entonces de que haya dos o más estados en una confrontación bélica, ¿sí? También puede ser cuando existen estos procesos de liberación colonial, en el que un pueblo, a través del uso de su derecho a la libre autodeterminación, va a hacer un enfrentamiento contra otro estado para la liberación de la colonización. Digamos que parte, el eje principal de cuando hablamos del derecho del conflicto armados internacionales, tiene que haber unas confrontaciones entre estados, ¿sí? Con algunas excepciones, pero esa es la idea principal. Ejemplos, mm, tendríamos Ucrania-Rusia, por ejemplo, Estados Unidos, Afganistán. eh, Podríamos hablar acerca de, ok, Israel-Hamas en términos de una confrontación internacional. Digamos que parte de lo que, sin poner una posición, esta es una clase meramente académica, aquí no vamos a poner una posición de si es a favor o en contra, si es cierto o no, si hay pruebas o no, si alguien es culpable. Digamos que lo que gusta hacer esta clase es darle a ustedes herramientas para que sean ustedes los abogados, bueno, soy abogado, pero ustedes como abogados hagan ese análisis crítico de si existe o no la comisión de un delito. Pero digamos que jamás puede ser un ejemplo de un conflicto bélico internacional mediante la cual un grupo busca la liberación de la opresión, con Israel intentando ocupar territorio palestino. Vuelvo y les digo, esto es simplemente una mera conclusión, sin hacer un juicio, porque no nos corresponde en esta clase hacer un juicio de si es cierto o no, pero podría ser un ejemplo. Allí estaríamos frente a lo que podría ser un conflicto internacional. Hablábamos entonces también de los conflictos no internacionales y había pues, entonces la discusión, ¿no? Que fue interesante, que estaba los colegas Edwin, también estaba Moisés, también estaba en esta clase, y hablábamos acerca de si existía o no un conflicto armado no internacional en México. Nuestra conclusión era que no. Vamos a retomar un poco esto, porque cuando hablamos de un conflicto armado no internacional, eh, estamos frente entonces a un tipo de confrontación en la que no existen dos estados, sino que existe un grupo armado, mm, o existen varios grupos armados que están, decíamos en la clase, luchando contra el régimen constitucional vigente. Pero esto tiene unas implicaciones, ¿no? Entonces allá hablábamos de cuáles serían esos requisitos para que un grupo armado, pudiéramos hablar, está siendo parte de una confrontación o un conflicto armado no internacional. Eso existe ya unos criterios dados por la jurisprudencia penal internacional. Yo les voy a compartir a ustedes aquí en el chat. Seguramente las colegas de Magister también se las podrán enviar en WhatsApp. Seguramente no encuentro el chat. Ya. Entonces yo aquí les voy a compartir. Claramente el documento está en inglés. Ustedes pueden revisarlo. Si alguien habla inglés lo puede leer. Si no, puede usar algún tipo de traductor. Pero esta es una sentencia del Tribunal Penal de la antigua Yugoslavia, que habla sobre
bueno, parte de su cuerpo, de su texto, habla acerca de cuando hablamos de grupos armados, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores indicativos para decir, este es un grupo armado a través de su organización, ¿no? Entonces, un primer punto, y también lo hablábamos la clase pasada, es la estructura de mando. ¿Sí? ¿Qué tanta estructura, esa capacidad estructural que tiene este grupo para tener la capacidad organizativa? Digamos, si vas al cuerpo militar de cualquier estado, pues existe un comando eh, militar central, unas Fuerzas Armadas, un máximo comandante de las Fuerzas Armadas, en México el presidente, en Estados Unidos el presidente, en Inglaterra es el primer ministro, entonces hay un máximo comandante, ¿sí? Hay una estructura militar dentro de las Fuerzas Armadas y eso le permite un nivel de organización. Igual ocurre con los grupos armados no estatales. Un criterio importante debe ser que exista algún tipo, que es importante, la sentencia habla de algún tipo de estructura de mando, ¿sí? Que podamos identificar, que se puede identificar unos líderes, ¿sí? Quienes dirijan o también puedan tener algún tipo de vocería, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, el anterior FARC, que ahora pues es una disidencia, tenían un comando central y ellos tenían una vocería, se reunían y había un vocero, pero era a través de un comando central, un centro, un cuerpo mayor que tenía y este tipo de estructura les permitía ser reconocidos también como una organización armada no estatal. Ahora, otro elemento, otro factor que podría darnos herramientas, dice esta sentencia, es la capacidad operacional del grupo. Y esto tiene que ver con esta capacidad que tenga para coordinarse, para planificar, para llevar a cabo operaciones militares. Y es que no es simplemente el hecho de que, un ejemplo en Colombia, un cartel de una ciudad en Colombia tenga a su disposición 70, bueno, pues pongamos unos 20 sicarios, no sé si les es eh, conocido esa figura, sicarios, Bueno, que hacen asesinatos selectivos. Sharon, ¿sí? hola, tengo facial ahorita a las 19. Sharon, ¿tienes alguna pregunta? Sharon, creo que se le encendió el micrófono al chat. Sí. Entonces, sigo con mi ejemplo, existe algún tipo de organización digamos, un narcotraficante que lidera este grupo de sicarios que asesinan gente, pero la capacidad operacional que tenga este grupo frente a poder coordinar, planificar operaciones militares, mm, entonces esas estrategias militares y esa capacidad es un factor importante para determinar que un grupo es, estamos frente a un grupo armado, ¿sí? No estatal. Entonces, por ejemplo, este grupo tiene la capacidad, tiene la capacidad de este grupo, por ejemplo, de planificar, ¿sí? Una toma a un palacio de justicia. Entonces, este grupo tiene 4 o 5 meses generando grupos que entran y salen, hacen todo una investigación o un espionaje frente a la seguridad del lugar, frente a la capacidad de poner personas adentro y la capacidad incluso armamentista de tomarse, por ejemplo, un palacio de justicia, tener rehenes. Por poner un ejemplo, pues pueden haber una cantidad de ejemplos enormes, pero es esa capacidad, ¿no? De operativa de coordinar, planificar operaciones militares. Ahora, otro elemento importante para poder tener elementos y hablar acerca de lo que es un grupo armado no estatal puede ser su capacidad logística, muy similar a la capacidad operativa, pero eso tiene que ver con la capacidad que tienen estos grupos para autosuministrarse, ¿no? Armas, municiones, incluso dotación, incluso abastecimiento, ¿no? Entonces,
qué tanta capacidad tienen esos grupos para autoabastecerse y poder, entonces, eh, incluso reclutar personas, encontrar personas adeptas, convencer, tener células urbanas con esa capacidad, ¿no? Es una capacidad no operacional, sino más de logística, de poder fortalecer su propia estructura interna. Ahora, ese elemento va a sumar a lo que podría ser entonces la capacidad que tenga este grupo estatal. Ahora, también hablamos de dos elementos adicionales, y uno es la capacidad de negociación o capacidad de tener vocería. Al principio hablábamos de capacidad de vocería, pero que podamos, al principio hablábamos de una línea de mando, alguien que tenga vocería, pero esta otra tiene que ver con la capacidad que tiene este grupo para ejercer tal nivel de presión que pueda tener negociaciones, sentarse en una mesa de negociación, de diálogo, ¿sí? Esto nos va a dar indicación. No es el narco de tal ciudad que hace presión con homicidios, pero que el Estado no lo reconoce como un grupo armado con la capacidad de sentarse, sino que por el contrario le persigue para poder judicializar, sin mencionar que a un grupo armado no estatal, pues también se persigue, pero el Estado verá la posibilidad siempre de poder tener una negociación, un acuerdo con estos grupos. Ahora, hablamos de un último elemento, que es la capacidad de disciplinar al interior de la organización. Esperen un momento. Qué pena con ustedes. Y este último elemento entonces está relacionado a la capacidad que tengan el grupo armado no estatal para generar o no disciplina al interior de su propia estructura. eh, y que esto también entonces haga ver si, por ejemplo, hay un acuerdo bilateral con el Estado para que, a pesar de que no haya una dejación de las armas, pero sí un cese al fuego en el que hemos acordado que durante 1 o 2 meses no vamos a tener confrontaciones, pero uno de los subalternos de un grupo hace una acción bélica, este grupo no estatal pueda hacer alguna acción disciplinaria, coercitiva al interior, y eso pues va a dar entonces la noción de que es un grupo armado organizado no estatal, ¿sí? Ahí estamos hablando de algunos criterios, la sentencia lo menciona, sería interesante que ustedes lo puedan leer, y les va a dar entonces algunos elementos frente a lo que sería entonces un grupo armado, cuáles serían como los factores que podrían entrar a definir esto, ¿sí? Eh, Más adelante entonces vamos a hablar de los protocolos. Yo quería mostrarles a ustedes, eh, ok, esperen. Estos son entonces los convenios de Ginebra del 49 y sus protocolos adicionales. Voy a compartir el link. Y aquí entonces se establecen ya unas normas para poder, ya hablan algunos tratadistas, humanizar la guerra. ¿Sí? Pero estos convenios de Ginebra y sus protocolos sí buscan generar unas reglas básicas y incluso unos principios en medio de un conflicto armado internacional y un conflicto armado no internacional mediante el artículo tercero común de los acuerdos de Ginebra. Entonces, aquí ustedes van a encontrar a través de esta página, les decía, el 6R, que es como una autoridad en términos de los convenios y en términos de derecho internacional humanitario, y van a encontrar ustedes el convenio propio, los protocolos adicionales que se tienen en términos de conflictos. Se los comparto porque no los vamos a ver, ¿sí? Entonces, estos acuerdos
tiene unos protocolos adicionales y en estos protocolos se hablan entonces de cuando hablamos entonces de un conflicto armado, ya teniendo la noción entonces que es un grupo armado no estatal, ¿sí? Y el protocolo 2 adicional menciona que exista un conflicto al interior del territorio. Entonces tenemos ya una limitación territorial. Es decir, para que podamos hablar entonces de un conflicto armado no internacional, este conflicto debe ocurrir dentro del territorio del Estado, ¿sí? Ahora, que el conflicto se desarrolle entre una fuerza armada gubernamental y fuerzas armadas organizadas, disidentes, pero debe existir una confrontación entre un grupo armado estatal y grupos armados organizados, ¿sí? No estatales, que están allí necesariamente en confrontación con el Estado, ¿sí? Es un requisito sine qua non que se debe desprender o que debe concurrir contra el Estado, ¿sí? Que el Estado debe ser parte de esta confrontación para que podamos hablar entonces de un conflicto armado no internacional. Y ahora, la parte armada no estatal debe tener un mando responsable. Ya lo habíamos entonces hablando, debe existir una vocería, debe existir un mando para que entonces exista ese conflicto armado no estatal, debe existir efectivamente un mando por parte del grupo, ¿sí? Si no existe, eh, muy difícilmente estaríamos hablando de un conflicto armado no internacional. Podríamos entonces, frente a lo que estábamos hablando con la discusión anterior, frente a bandas criminales, delincuencia común, lucha contra el crimen común, contra el narcotráfico, pero no un conflicto armado no internacional, ¿sí? Ahora, la parte no estatal, es decir, el grupo armado no estatal, debe tener un control efectivo de parte del territorio, ¿sí? Debe controlar parte del territorio para que entonces también ese elemento o ese requisito pueda decirnos que estamos frente a un conflicto armado no internacional, ¿sí? Ahora, debe claramente entonces, dice el protocolo adicional, existir acciones o ataques militares en el zona, ¿sí? Estos elementos al final nos van a dar entonces herramientas para poder decir si existe o no un conflicto armado no estatal, ¿sí? Sé que la clase pasada entonces discutíamos un poco sobre México, si existía o no, pero, mm, y que claramente lo mencionábamos, no creo, a término personal, que existan los elementos suficientes para determinar que existe un conflicto armado no estatal, ¿sí? Eh, Creo que la conclusión de la mayoría de nosotros fue el mismo, ¿sí? Pero ya queda a criterio de ustedes ese análisis frente a las herramientas que en esta clase yo les entrego, ¿sí? No sé si hasta este punto ustedes tengan alguna pregunta, inquietud, duda, ¿no? Ok, entonces, irles acá. Cuando ya hemos determinado entonces que existe un conflicto armado internacional o no internacional, hay unos principios esenciales de los conflictos, que seguramente ustedes lo han escuchado en sus clases de pregrado, en otra maestría o doctorado, y son principios esenciales como lo son la humanidad, la distinción, la necesidad, la limitación, la proporcionalidad y la precaución. Eh, Ustedes están viendo la diapositiva, ¿cierto? ¿Me confirman si la están viendo, la diapositiva? Sí, se puede ver. Ok, la diapositiva, ¿cierto? Sí. Ok, perdón, sé que se cayó, espérenme un momento. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, existen los principios de humanidad.
Este principio busca entonces dar a las partes, ¿sí? La capacidad de poder tratar con humanidad a todas aquellas personas que no participen en las actividades, ¿sí? Ahora, antes de entrar en esto, hay un tema bastante importante y es que algunos tratadistas mencionan el mm, derecho mismo, ¿sí? De las partes en conflicto, ¿sí? Algunos tratadistas lo llaman el ius bellum, que es, pues, es el derecho que tiene el Estado para defenderse. Y parte importante de la definición que debemos encontrar es aquí cuando hablamos de una parte del conflicto, un actor del conflicto, ¿sí? Y debemos definir entre todas las personas que participan en el conflicto y aquellas que no participan. Hablamos de los civiles que no participan en el conflicto y están las partes en el conflicto y son todas aquellas personas que participan de una manera u otra en el conflicto mm, ya sea internacional o no internacional. Y estos principios buscan proteger a las partes que no participan en él, a los civiles que no hacen parte del conflicto armado. Estos principios buscan entonces dar protección a estas partes que no participan, ¿sí? Entonces, el principio de humanidad, que sería el principio más importante para mí, es que se trate con humanidad, se trate con dignidad, con la esencia misma de la humanidad a las personas que no participan en el conflicto. Ahora, esto implica entonces también a las partes de las Fuerzas Armadas que se han entregado, que han depuesto las armas o que están heridas, enfermas o en detención. Aquí es importante entonces eso. Hay partes del conflicto, hay actores del conflicto, ¿sí? Que pueden, por ejemplo, ser prisioneros o pueden ser un herido o puede ser, por ejemplo, que ha entregado las armas. Ahí, esta parte del conflicto ya no, ¿sí? Está activo, ya no está activo, ya no es un riesgo. Eh, y a ellos también les aplica entonces el principio de humanidad. Eh, Creo yo que es uno de los principios más importantes porque intenta entonces darle una esencia más humana al conflicto, ¿sí? A través de la protección entonces de las personas que no participan, pero también extensivas a aquellos que, a pesar de que son actores, partes del conflicto, han depuesto las armas, han enfermado, son heridos o están detenidos o son, pues, en este caso, prisioneros, ¿no? Mm, y ahí entonces hablamos del principio de humanidad. Ahora, también entonces hablamos del principio de distinción. Este principio me gusta porque busca entonces, a través de este principio, que las partes, ¿sí? Logren hacer una distinción entre partes del conflicto, actores mismos del conflicto y personas civiles, personas que no hagan parte del conflicto, la población civil en términos generales. Entonces, este principio menciona que los ataques que existen en el conflicto deben estar dirigidos únicamente contra combatientes y objetivos militares, ¿sí? Aquí eso es muy interesante porque, bueno, entendemos que si hay un ataque contra un combatiente, por ejemplo, soldado, un, una milicia guerrillera, ¿sí? Y un objetivo militar. Cuando yo les menciono un objetivo militar, uno entiende entonces un batallón, una aeronave, un barco de guerra, ¿sí? Un puesto de mando. Estamos hablando entonces de objetivos netamente militares, ¿sí? Y hablamos entonces que este principio de distinción, ¿sí? Busca que estos ataques no vayan contra la población civil ni contra bienes de carácter civil, escuelas, hospitales, eh, bienes, zonas residenciales, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener esa distinción. Ahora, hace un par de años en Colombia, un grupo guerrillero atacó, y aquí es importante, si alguien quiera tal vez ayudarme con el análisis,
Am, Hay una escuela de cadetes en la ciudad de Bogotá, la capital. Esta escuela de cadetes tiene una parte administrativa, ¿sí? Donde hay personal militar, pero está sin armas, están allí trabajando en sus computadores. Hay claramente una zona de entrenamiento, piscinas, campos al aire libre, ¿sí? Y un día había una conmemoración, como una entrega, como una graduación de unos jóvenes que estaban siendo graduados en la escuela de cadetes, no militares. No había armas, ellos estaban en traje elegante de las Fuerzas Armadas y ese día el grupo guerrillero logró ingresar un carro tanque, un carro bomba, perdón. Y este carro bomba estalló asesinando a estos jóvenes y a personal administrativo. La pregunta es, ¿era un ataque eh, contra un objetivo militar? Esa fue una gran discusión. El grupo guerrillero mencionó que era un objetivo militar. Ellos estaban enmarcados en el DIH, estaban amparados por el derecho internacional y obviamente el Estado mencionó que había población civil dentro de la escuela de cadetes. Claramente había una graduación, pues habían población civil al interior, familiares de los jóvenes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen ustedes que el ataque que hizo este grupo, el margen de la ley, un grupo organizado no estatal, a la escuela de cadetes, violó el principio de distinción? ¿Qué opinan? Cuéntenme, está muy difícil el análisis. Ok, entonces les dejaré, Aló, ¿me ¿sí? escucha, doctor? ¿Qui- ¿Quién, ¿Me oye? quién, quién quiere participar? Sí, Luis Fernando, claro, Luis Fernando, te escucho. Adelante. Bueno, gracias, doctor. Pues entre mi forma de pensar, digo que sí violó el principio de distinción y siempre lo han hecho, porque ellos como eh, grupos ilegales, revolucionarios, en fin, como se deseen llamar, bien sea FARC, ELN, en sí, ellos nunca tienen en mente qué clase de daño o la gravedad que puede ocasionar por sus atentados si exista una población civil, militar o policial. El daño que ellos siempre van a causar es directamente, bien sea a un representante del Estado, como lo digo, bien sea soldado, policial o de la Armada o de las fuerzas militares, y si hay de por medio personas civiles, ellos nunca van a tener como ese principio presente porque ellos, a mi forma de ver y pensar, siempre es el hacerse notar como esa fuerza revolucionaria, hacerse sentir independientemente la persona que esté de por medio. Para una persona del común o dentro de lo que alcanzan a percibir, lo digo como miembro de la Reserva Activa Policial, eh, de pronto tenga la osadía de saber que sí, en una escuela policial o militar existen personas civiles, por decirlo así, o administrativas que desempeñen diferentes cargos en ella. Pero una persona eh, revolucionaria como esta no entiende la magnitud del poder saber. Ellos quieren siempre generar ese impacto ante el Estado, independientemente la persona que haya de por medio eh, pueda generarle graves consecuencias o como lo que fuimos conocedores con la escuela de cadetes en Bogotá. Entonces, inclusive pienso a mi forma de ver, como anteriormente usted lo hacía, lo comentaba, lo hacía saber, ese cese de fuego bilateral es para mí, de manera respetuosa, siempre es como una artimaña que tienen ellos de por medio porque
Las fuerzas militares y de policía siempre han estado maniatadas porque dentro de esas convenios o que se han hecho, nunca van a poder proceder ante estos grupos delincuenciales, porque ellos siempre tienen el decir la voluntad de poder participar o la iniciativa de que se llegue o se logre la paz, pero pues quedará todo de pronto en palabras, pero no en acciones, porque lo que todo el mundo conocemos en nuestro país es todo lo contrario. Entonces, pienso que ellos ese principio de extinción nunca lo han tenido presente. Lo conocen, pero nunca lo han tenido presente. Es mi forma de verlo, doctor. No, no, muy bien. Y Luis menciona varios elementos interesantes, ¿no? Y varias ideas, y en ellas, por ejemplo, ¿por qué estamos hablando entonces de un grupo armado no estatal, ¿no? Entonces hay todo un interés, hay toda una estructura operacional militar para afectar al Estado, ¿sí? Existe esa capacidad de afectar o querer afectar al Estado. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Ahí esa, incluso en la clase pasada, Luis Fernando, hablábamos de el fin de derrocar el régimen constitucional, ¿sí? Ahora, importante, y claro, Luis Fernando habla desde el punto de vista de un reservista del Estado, ¿cierto? Pero en el derecho internacional humanitario, ¿sí? También reconocemos que hay partes en el conflicto, ¿sí? Y parte es entender que hay dos confrontaciones allí y que hay unos principios que ambos deben reconocer y que parte de lo que es el derecho penal internacional es que sea un tribunal quien juzgue, ¿sí? La justicia misma juzgue si hubo o no violación a esos principios. En el caso del Estado colombiano, ha logrado demostrar que tiene la capacidad jurídica para perseguir, sancionar, ¿sí? Ahí es importante, Luis Fernando, que sepas que la Corte Penal Internacional, la fiscal, ha hecho seguimiento siempre al Estado colombiano para ver su capacidad de perseguir, sancionar. Digamos que hemos podido cumplir esos principios y hoy tenemos tipos de justicia como Ley de Justicia y Paz, tenemos la Justicia Especial para la Paz, nos guste o no, existen esos tipos de mecanismos y también la justicia ordinaria, existen los jueces penales, existe toda la justicia ordinaria. Entonces, elementos importantes que Luis Fernando nos menciona allí también, entonces, es, ¿existe o no, entonces, en este caso, una violación al principio de distinción? Y yo creo, Luis Fernando, que más allá del principio de distinción, hay incluso violación a otros principios, como el principio de limitación y el principio de proporcionalidad. En principio, Luis Fernando, ¿sí? La escuela de cadetes es un objetivo militar. En principio, la escuela de cadetes, ¿sí? Prepara militares, ¿sí? Para ser parte del conflicto armado. Vuelvo y te digo, no vamos a hacer aquí quienes culpemos o no a una parte o enjuiciemos, esto es meramente un espacio académico, pero sí es importante ser objetivos frente a lo que es el derecho internacional militar. Y es un objetivo militar. Ahora, y es en lo que podríamos tener elementos interesantes, Luis Fernando, y es que habían civiles dentro de estas instalaciones. Entonces, ahí hay principios como el principio de la limitación y la precaución, ¿sí? Debe el actor armado estatal y no estatal, ¿sí? Cumplir esos principios de limitación del uso de las armas, pero también de la precaución frente a que si conoce o no que en estas instalaciones habían civiles para no ocasionar el mayor daño a la sociedad o a la población civil. Esto genera un poco de debate, ¿sí? Pero esas son las herramientas que tiene la Corte Penal Internacional o un tribunal penal internacional para definir si allí o no hubo violaciones a unos principios esenciales del derecho internacional. Germán. Buenas noches a todos. Efectivamente, maestro, es lo que iba a manifestar, que quizás si no existiera en ese momento la personal civil en relación a la ceremonia, probablemente no violaría ese principio, porque sí está considerado como un objetivo. Mas, sin embargo, como en ese momento se llevaba a cabo un evento, llamémoslo así, un evento cívico, donde concurren personas civiles, claro que sí violó, en ese momento sí se violó ese principio. Es todo. Gracias, Germán. Claro, entonces allí existen, ¿sí? Entonces, ¿qué busca el principio de distinción?
que esos ataques entre los grupos estatales y esto aplica para conflictos internacionales, conflictos no internacionales, y es que las partes del conflicto, dice la norma, las altas partes contratantes, pero digamos las partes del conflicto, ¿sí? Logren diferenciar, ¿sí? El ataque contra combatientes y objetivos militares frente a lo que es el respeto a la población civil y a los bienes de carácter civil. Claramente el ejemplo de la Escuela de Cadetes de Bogotá es muy complicado, ¿sí? Va a generar claramente una discusión en la sociedad internacional, sobre todo en la sociedad colombiana, Luis Fernando, por los largos años de conflicto que hemos tenido y que nos han dejado marcados claramente como sociedad colombiana y que va a generar o no algún tipo de análisis no objetivo, sino más bien subjetivo. Pero es muy entendible, yo soy colombiano, también he sido víctima del conflicto armado a través de mi familia, e incluso trabajo en zona de conflicto armado, y sé que es muy complejo, ¿sí? Vivir el día a día de un conflicto armado. No obstante, ahora, desde la objetividad de la norma, ¿sí? Eh, los elementos hay que analizarlos uno a uno. Y los principios, ¿sí? Son, en general, herramientas que buscan dar entonces esos criterios. Si, como lo decía Germán, si estamos hablando de un objetivo militar como la escuela de cadetes, no podríamos entonces estar hablando de la violación de un principio de distinción. Pero sí hay violación a otros principios, como el principio de limitación del uso entonces de las armas. Y dice algunos tratadistas, por ejemplo, de la limitación en cuanto a los medios y modos de combatir contra la parte adversa. Entonces, hay que tener límites en el conflicto, ¿sí? No es un modo, ¿sí? El atacar entonces una escuela de cadetes cuando hay civiles. Y sobre todo la precaución, que es otra necesidad también esencial de los conflictos, y es que todas las partes del conflicto tienen que tener medidas de precaución para evitar el menor daño a la población civil. Y esto entonces, colegas, implica que siempre puede haber daño a la población civil. Siempre puede haber daño a la población civil. Entonces, por ejemplo, y vuelvo y les digo, esto es un espacio académico, simplemente poner ejemplos en los que se puede tener ese tipo de discusión. El Estado conoce de una base de un grupo armado no estatal, ¿sí? El Estado sabe que allí tiene 10 altos mandos, ¿sí? Que si no los ataca a través de la fuerza, van a escapar, porque están cerca de una frontera, ¿sí? Pero hay indicios, el Estado conoce la posibilidad que en el campamento haya población civil o niños, por ejemplo, y el Estado asume, ¿sí? Que ha hecho una investigación a través de su cuerpo de investigación de que posiblemente no estén ahí, y hace el ataque al campamento. O sorpresa, en el campamento habían 15 niños, 15 menores de edad. Hay toda la discusión, son combatientes, no son combatientes. Para el derecho internacional, los menores de 18 años no son combatientes, son niñas, niñas y adolescentes que han sido víctimas de reclutamiento, uso y utilización, ¿sí? En ese orden de ideas entonces, ¿sí? La discusión siempre va a ser entre las partes de si hubo o no el principio de distinción, limitación y precaución. ¿Sabía entonces el Estado que había niños, habían adolescentes menores de edad? Entonces hay toda una discusión que no la vamos a resolver acá, no es el espacio, es un espacio meramente académico, pero sí es importante que ustedes conozcan que existen estos principios, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy entonces el ejemplo es Israel atacando una escuela, ¿sí? Donde dice que se esconde militantes de Hamas. Una escuela donde hay, hoy por ejemplo UNICEF menciona que en Gaza han muerto 2.300 niños, perdón, creo que la cifra es más alta, pero superior a 2.000 niños en medio de los ataques de Israel a Gaza, ¿sí? Es un poco lo que el derecho internacional humanitario menciona frente al principio de humanidad, frente a las limitaciones del uso de la fuerza y la precaución, ¿sí? Es un tema más complejo cuando existen, ¿sí? De la idea de si hay partes o no, o queremos culpar o no a alguien, pero eso se lo dejamos entonces a la justicia, si hubo o no violación. Ahora, hay principios como la necesidad, ¿sí? Y es claramente un principio adicional que tiene allí
la norma que busca entonces que todos los ataques, ¿sí? Que sean de carácter militar, ¿sí? Tengan un equilibrio entre la necesidad de hacer la guerra, ¿sí? Y los condicionamientos humanitarios, ¿sí? Es decir, esto busca entonces que exista ese equilibrio entre la forma como el adversario utiliza de forma desproporcionada el conflicto armado para vencer al enemigo. Y esta forma desproporcionada no vaya a ser adversa a la población civil. No sé si utilicé un poco más de elementos y es esa desproporción del ataque, ¿sí? ¿Cumple un fin mismo o no? ¿Y qué tanto eso va a afectar a la población? Palabras más cortas. ¿Qué es o no necesario realizar un ataque? Por ejemplo, el de atacar una escuela donde hay niños, pero que creemos existe, entonces allí se están ocultando grupos. Entonces, ¿qué tan necesario es ese ataque? Podemos evitarlo, mejor hacemos contrainteligencia, seguimos al grupo, a ver si se mueven a otro lado, o necesariamente, si no atacamos a este grupo, va a generar más daño, algo similar, ¿sí? Ahora, la proporcionalidad, que también es un principio del derecho penal ordinario, tiene que ver entonces con el uso de los ataques, ¿no? Entonces, y aquí vuelvo y le digo, esto tiene mucho que ver con las reglas de la guerra. Entonces, usted se está enfrentando como Estado que tiene a su disposición las Fuerzas Armadas, helicópteros, naves de guerra, tiene batallones contra inteligencia y se está enfrentando. Vamos a salirnos del contexto americano a África, a una tribu que se defiende a través de, no sé, flechas y arcos. Entonces es como, ¿qué tan proporcional es el uso de la fuerza suya contra este grupo armado? ¿Sí? Y allí entonces ese principio busca entonces que esos ataques también tengan entonces una limitación, sean proporcionados a la capacidad de las partes. ¿Sí? Voy a mostrarles un videito y vamos a charlar sobre eso. ¿Listo? Creo que debo ponerle sonido antes de ponerlo a reproducir. Mm, quiero que ustedes me digan si pueden escuchar el video, por favor. En una situación de guerra, el ¿Ustedes derecho lo pueden internacional escuchar? humanitario establece normas sobre la manera en que Sí, ¿Pudieron sí escuchar? se escucha. ¿Sí se puede escuchar? Sí, se Excelente. escucha. En una situación de guerra, el derecho internacional humanitario establece normas sobre la manera en que debe llevarse a cabo. Los estados las formularon para proteger a la población civil de los efectos de las hostilidades. Estas normas establecen qué objetivos es lícito atacar y de qué manera, en función de un equilibrio delicado entre necesidad militar y humanidad. Al igual que todo el derecho internacional humanitario, se aplican independientemente de los motivos para combatir. Se destacan tres principios: distinción, proporcionalidad y precaución. El principio de distinción exige que las partes en un conflicto distingan en todo momento entre la población civil y los combatientes, así como entre bienes de carácter civil y objetivos militares. Los ataques contra objetivos militares, entre ellos los combatientes, no están prohibidos. Por el contrario, nunca debe atacarse a la población civil, las personas civiles y los bienes de carácter civil. Están prohibidos los ataques directos en su contra, al igual que los ataques indiscriminados, es decir, ataques que por su naturaleza alcanzan tanto a objetivos militares como a personas civiles o bienes de carácter civil sin distinción. El principio de proporcionalidad prohíbe los ataques contra objetivos militares cuando se prevea que causen incidentalmente muertos o heridos entre la población civil, daños a bienes de carácter civil o ambas cosas, que sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista.
Básicamente significa que un objetivo militar solo puede ser atacado siempre que se prevea que los posibles daños de carácter civil no superen la ventaja militar esperada. El principio de precaución establece que las operaciones militares se realizarán con un cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil. En el ataque, las llamadas precauciones activas implican hacer todo lo posible por verificar que los objetivos sean efectivamente objetivos militares, anular o suspender un ataque si se advierte que el objetivo no es militar y dar aviso con la debida antelación de cualquier ataque que pueda afectar a la población civil, salvo que las circunstancias lo impidan. Las llamadas precauciones pasivas establecen que deberán tomarse todas las precauciones factibles para proteger de los efectos de los ataques a la población civil y los bienes de carácter civil que estén bajo su control. Los principios de distinción, proporcionalidad y precaución son complementarios y deben respetarse los tres para que un ataque sea lícito. Estos principios, al igual que el derecho internacional humanitario en general, no impiden que ocurran las guerras, sino que constituyen una herramienta para limitar el sufrimiento y la destrucción. Al plantear reglas para la conducción de las hostilidades, el derecho internacional humanitario puede prevenir, o al menos reducir, los efectos más devastadores de las guerras. Listo. Entonces, vamos. ¿Por qué se glitchó? Si alguien Porque quiere, es que se está usando tanto. creo que alguien tiene el micrófono encendido para que por favor, lo apague. Entonces, ahí como lo estamos viendo, entonces, estamos hablando de tres principios importantes del video, ¿no? Distinción, proporcionalidad y precaución, pero a mí me gusta mencionar los otros, entonces, frente a necesidad y limitación. Pero, básicamente, concluyen lo que ya hemos estado entonces mencionando, ¿no? Entonces, hay claridad y que existen esos principios con el fin mismo entonces de proteger y respetar a la población civil y a los bienes civiles, ¿sí? Para mí, ¿sí? Siempre que existe una confrontación, ¿sí? Estos principios buscan, ¿sí? No detener la guerra, lastimosamente, ¿sí? Pero hacerla más humana. Y el fin mismo entonces de la justicia penal internacional es entrar entonces a evaluar cuando tiene un caso, como por ejemplo el de Ruanda, si existían o no entonces violaciones a estos principios, ¿no? O por ejemplo en la antigua Yugoslavia, porque eran confrontaciones, era un conflicto armado entre varios estados autónomos, allí existe o no entonces una confrontación y si estos principios están vulnerando por parte de los. Allí, entonces, con esto ustedes pueden hacer todo un análisis frente a Israel y Gaza, a Rusia y Ucrania, todo lo que tiene que ver con incluso para los colegas que sean de Colombia, las confrontaciones en Colombia. Colombia tiene una particularidad, Luis, ¿no? Y es que tenemos más de 60 años, el CICR mencionó el año pasado que Colombia tiene 7 conflictos armados activos entre grupos armados no estatales y el Estado, y entre grupos armados no estatales. Y este es un panorama muy complicado, ¿sí? Frente a cuando no hay violaciones a principios, pero la ventaja, como les mencionaba, para Colombia es que hemos podido incluso tener varios sistemas de justicia transicional, de justicia penal, especial, y que busca entonces tener esa capacidad por parte del Estado. Lo veremos más adelante cuando hablemos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y es que es importante que sepan que si el Estado tiene capacidad de persecución, obviamente no es necesario una justicia transnacional para que llegue a juzgar. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. No sé si en este punto quieran vamos a pasar a otro punto. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta o alguna observación sobre los principios, sobre los conflictos armados internacionales y no internacionales, antes de pasar al otro punto, si les gustaría mencionar algo, el micrófono está abierto.
Ok, entonces con esto damos paso al siguiente punto y entonces vamos a hablar de las personas protegidas. Cuando hablamos entonces de que hay población o personas que son protegidas por el VIH. Las personas protegidas son varias, pero yo he agregado dentro de, esto no está en los protocolos, no, que están dentro de otras normas, he agregado otro tipo de personas, pero los convenios de Ginebra y sus protocolos funcionan, como les he puesto en la diapositiva que ustedes están viendo, son las personas civiles, ¿sí? Son las personas protegidas, personas civiles, pero también, ¿sí? Hay otro tipo de personas protegidas, misiones médicas, periodistas en guerra, eh, eh, militares heridos o actores heridos, prisioneros de guerra, ¿sí? Pero en principio hablamos de personas protegidas, las personas civiles, y lo mencionan como personas civiles no serán objeto de ataque a menos que participen directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. Entonces, siempre vamos a hablar de que las personas civiles son personas protegidas. Hay otro tipo de personas que yo agrego allí como refugiados, apátridas y desplazados, pero eso los iremos hablando. Quiero mostrarles entonces nuevamente otra herramienta audiovisual que nos va a servir para poder, sí, para poder entender ese tema de las personas protegidas. Perdón. Ahora sí. Los seres humanos siempre han recurrido a la violencia como forma de resolver controversias. Pero con el transcurso del tiempo, en todo el mundo, se han hecho esfuerzos para limitar la brutalidad de la guerra. Ese espíritu humanitario condujo a la adopción del primer Convenio de Ginebra en 1864 y el surgimiento del derecho internacional humanitario contemporáneo. Esas leyes universales establecen límites a los modos de librar las guerras y protegen a quienes no participan en las hostilidades y a quienes ya no están en condiciones de hacerlo. Para ello, siempre se debe distinguir entre las personas y los bienes que pueden ser atacados y los que deben ser preservados y protegidos. Además, nunca se debe atacar a los civiles. Hacerlo sería un crimen de guerra. Cuando llegaron a nuestra aldea, nos gritaron que nos iban a matar a todos. Yo tenía mucho miedo y fui corriendo a esconderme en el monte. Oí a mi madre gritar. Pensé que nunca más la volvería a ver. Se debe tomar todas las precauciones posibles para evitar causar daños a los civiles o destruir bienes esenciales para su supervivencia. Tienen derecho a recibir la ayuda que necesiten. No me preocupaban las condiciones en que vivían los prisioneros. Por personas como él, mi hermano estaba muerto. Él era el enemigo y no significaba nada para mí. Pero después me di cuenta de que tras las rejas, él estaba fuera de acción y ya no era una amenaza para mí o mis familiares. Las leyes de la guerra prohíben la tortura y los malos tratos a los detenidos más allá de su pasado. Los detenidos deben recibir alimentos y agua, y se les debe permitir comunicarse con sus seres queridos. De ese modo se preserva su dignidad y se los mantiene con vida. Los trabajadores médicos salvan vidas, a veces en las condiciones más peligrosas. Varios combatientes de ambas partes habían resultado gravemente heridos en una batalla feroz y los estábamos llevando al hospital más cercano. En un puesto de control, un soldado nos amenazó y nos pidió que solo atendiéramos a sus hombres. El tiempo se acababa. Pensé que todos iban a morir. Siempre se debe permitir que los trabajadores médicos cumplan su labor. La Cruz Roja y la Media Luna Roja no deben ser atacadas.
Los heridos y los enfermos tienen derecho a recibir atención más allá de la parte a la que pertenezcan. Los avances en tecnología armamentística han requerido una adaptación de las leyes de la guerra. Dado que algunas armas y métodos de guerra no distinguen entre combatientes y civiles, se ha acordado establecer límites a su empleo. En el futuro, las guerras podrían librarse con robots totalmente autónomos. Pero ¿tendrán esos robots la capacidad de distinguir entre un objetivo militar y una persona que nunca debe ser atacada? Por más sofisticadas que sean las armas, es esencial que su empleo se atenga a las leyes de la guerra. La finalidad del derecho internacional humanitario es que las decisiones que se tomen preserven un mínimo de humanidad en tiempo de guerra y que sea posible volver a vivir juntos una vez finalizadas las hostilidades. Bueno, entonces, allí encontramos claramente, perdón, he quitado la diapositiva. Personas protegidas, entonces, por el VIH. Esto es importante dentro de lo que analizamos para el derecho penal internacional, de que existen sujetos de especial protección dentro de los conflictos armados internacionales o no internacionales, según el artículo tercero común de los Convenios de Ginebra, ¿sí? Y hablamos entonces de civiles, ¿sí? Hablamos entonces de prisioneros de guerra, hablamos de misiones médicas, ¿sí? Y también entonces hay unos bienes protegidos, no los vamos a mencionar ahorita, y hay unos protocolos adicionales para naufragios, para lo que es la guerra en el mar, pero que también pues, requieren un análisis más exhaustivo, ¿sí? Hagamos entonces ese análisis frente a lo que mencionábamos en clase pasada, en lo que era el conflicto en Ruanda, ¿sí? Hablábamos de dos etnias totalmente cercanas, incluso que convivían en un territorio, ¿cierto? Pero que de un momento a otro estalla una confrontación al interior, ¿sí? Y empieza a haber entonces todo un ataque y en contra de personas civiles. No era una confrontación contra militares, era un ataque hacia civiles. Entonces, ustedes pueden leer, yo les compartí la clase pasada, las sentencias del Tribunal de Ruanda, como por ejemplo hablaban de campamentos donde militares se preparaban para atacar campos de refugiados. Entonces, ahí todo una violación. Y ven ustedes en el video cómo ya empiezan a hablar de temas que veremos más adelante y empiezan a hablar acerca de los crímenes de guerra. Por eso estamos hablando de eso, porque vamos a ver más adelante y vamos a hablar más adelante sobre los crímenes de guerra, ¿no? Entonces, hablamos de población civil. Vamos a tomarnos unos minuticos, vamos a descansar. A mí me gusta hacer alguna pausa porque tenemos una hora aquí sentados. Vamos a tomarnos unos 5 o 6 minuticos. Vamos a tomar agua, cafecito y ya volvemos y continuamos con refugiados, apátridas y desplazados internos. ¿Listo? ¿Les parece bien? Ok. Sí, muchas gracias, profesor. Ya. Nos vemos entonces a las, si les parece, y 11 y 12. ¿Listo? Ya nos vemos.
Entonces, vamos a dar continuidad. Ya nos queda solamente 40 minutos. Vamos a terminar. Entonces, frente a lo que estamos mencionando, personas protegidas por el derecho internacional humanitario. Aquí entonces quisiera partir antes de, bueno, quisiera poder consultarles a ustedes antes de pasar hacia refugiados, apátridas y desplazados internos, si consideran ustedes que si actualmente dentro del territorio americano, continente, eh, a diferencia de Colombia, ¿sí? Si creen ustedes que ha ocurrido violaciones o infracciones al derecho internacional humanitario que afecte a la población civil, ¿sí? Con todos los elementos que hemos mencionado. ¿Creen ustedes, y saco de la esfera Colombia, porque claramente es un referente de conflicto armado, varios grupos, varios años, varios acuerdos de paz, eh, incluso el colega Luis Fernando nos hizo un muy buen repaso sobre eso. Entonces, quisiera saber si ustedes conocen casos en actualidad o históricos de la América donde haya existido violación a estos principios y a la población civil. Creo que dice Capitán Carlos, pero no le alcanzo a escuchar, Carlos. No sé si Capitán Carlos, si está hablando. ¿Alguien escucha al Capitán Carlos? Porque no le logro escuchar. No sé si el problema es mío o... ¿Alguien me puede confirmar si Carlos, si escuchan a Carlos? No, señor, yo no lo escucho. No, Carlos, no te escuchamos. Creo que es el micrófono. Igual Carlos, sí, creo que Carlos se salió, volver a entrar. Colegas, no sé si antes de que entre Carlos, alguien quiera mencionar, si conoce algún caso donde haya violación a los principios que ya mencionamos y a la población civil en América, a excepción del caso de Colombia. ¿El de las Torres Gemelas aplica? Interesantísimo. ¿Por qué crees, Luis Fernando, que el de las Torres Gemelas aplica? Cuéntame. Pues primero porque fue un ataque subversivo a gran masa, una cobertura de un rango bastante amplio en donde comprometió a muchísimas personas de la población civil, a mucha comunidad en donde obviamente fueron afectadas de manera directa. Pienso que eh, puede que aplique en este caso, en el de las Torres Gemelas. Interesante. ¿Cuáles eran las partes en conflicto? Y acá es muy interesante el análisis histórico que hay que hacerle, porque en principio, ¿sí? Cuando se le hace un análisis a lo que es las Torres Gemelas, la respuesta de Estados Unidos es una lucha contra el terrorismo, es una lucha contra la criminalidad. No está hablando en términos de un conflicto bélico, ¿sí? No es Estados Unidos hablando de voy a apoyar a Ucrania con el conflicto contra Rusia o no voy a entrar a apoyar. Sí, es una posición diferente de Estados Unidos, pues empieza a hablar en otros términos, podríamos la otra clase, empieza a hablar de terrorismo, la lucha contra el terrorismo. Y acá hay que ver con mucho detalle frente a cuáles son las partes en conflicto, porque digamos, hay mucho, Luis y colegas, hay mucho de ancho como de largo en este capítulo de Estados Unidos y el Medio Oriente, porque está probado que Estados Unidos financió a Al Qaeda eh, dentro de su lucha, dentro de su digamos, intervención en el Medio Oriente, y esto luego se le, digamos,
ahí hay todo un análisis frente a que si estamos hablando de un conflicto armado internacional o no, en este caso internacional, pero si existía o no esos elementos para definir, ¿sí? Si la conclusión es que había un conflicto armado internacional, ¿sí? Efectivamente, estamos hablando entonces de un ataque sí, violando el principio de extinción, porque eso no es un objetivo militar, aparte de todo, pues un principio de necesidad, de limitación, de proporcionalidad, hay una cantidad de principios que se pueden, que se violaron, pero eso sí hablamos un conflicto internacional, ¿sí? Si no, entonces estaríamos hablando como posición Estados Unidos, habla de una lucha contra el terrorismo y hace un ataque totalmente diferente y incluso una respuesta totalmente diferente, ¿sí? Pero muy interesante, Luis, muchas gracias por ese ejemplo. Capitán Carlos, creo que vas a intentar nuevamente. No, Sharon. Sharon, ¿vas a intervenir? Ah, no, disculpe. Ok. Carlos, ¿quieres intentarlo nuevamente? Tengo mala señal. Tranquilo, Carlos. No sé si alguien más quiera intervenir. No sé qué opinan ustedes, por ejemplo, lo veíamos la clase pasada, la declaratoria de conflicto armado interno de Ecuador, que esto estamos hablando de un par de semanas. ¿Creen ustedes entonces con lo que hemos visto, sí, con la experiencia? Veo un capitán, Carlos, Luis, reservista, si habían elementos, ojo, con lo que hemos discutido en clase, elementos suficientes para declarar un conflicto armado interno en Ecuador. ¿Qué opinan? Ustedes estuvieron al tanto, ¿cierto? De lo que ocurría en Ecuador, ¿sí? Tal vez falta un poco de contexto. Ok, lo voy a mencionar, ¿sí? Entonces, un contexto general. Entonces, Ecuador tiene, y sin ir al detalle, mm, hay una situación penitenciaria, algunas cárceles están siendo... Sí, Germán. Bueno, en relación al Estado mexicano, y hablando del derecho internacional humanitario, bueno, recientemente no se han suscitado casos, ya que para que puedan existir necesita que las fuerzas transgresoras sean declaradas abiertamente, cumplir ahora sí que ciertos requisitos. Aquí en México se da más lo que es en relación a la delincuencia organizada y como tal existen leyes que, que regulan esos delitos. No son como tal violaciones al derecho internacional humanitario. Mas, sin embargo, en otros países, lamentablemente, por lo que se ven en los medios, sí pasa, sí sucede. Aquí en México, recientemente, de unos 15 años a la fecha, no, ya que no son fuerzas reconocidas como fuerzas beligerantes. Ok, gracias, Germán. Ahí Germán menciona algo importante. ¿Es necesario que el Estado lo reconozca? Esa es una muy buena duda, ¿no? ¿Es necesario que el Estado reconozca a la otra parte? Y allí entonces vamos a los criterios que ya mencionamos y en ninguna parte había un criterio esencial que mencionaba la necesidad del reconocimiento por parte del Estado, ¿sí? Contrario, están estos grupos no reconociendo al Estado, ¿sí? Ahora,
Les ponía el caso de Ecuador porque el presidente de Ecuador recientemente decretó que había un conflicto armado interno, había un estado de excepción y la situación se partía, ¿sí? de una grave situación de alteración de orden público en las cárceles, la fuga de un personaje altamente peligroso y hubo, no sé si ustedes lo vieron, la toma de un canal de televisión, que hubo unos hombres encapuchados y la sensación de inseguridad. Ahora, ¿creen ustedes que habían elementos suficientes con lo que se ve en Ecuador para que se decretara o para que se pudiera hablar de un conflicto armado interno en Ecuador? ¿Qué opinan? Digamos, si no quieren tal vez abrir el micrófono por el chat, pueden poner sí, no, me gustaría conocer como su punto de vista, en vista de lo que ya hemos visto en clase. Yo digo que sí, doctor. Luis, ¿sí? Sí, señor. ¿Por qué crees, Luis, que sí? Porque esos grupos, al margen de la ley, perpetró como el normal desarrollo, la tranquilidad de toda una comunidad, de un pueblo, eh, como para poder desafiar al Estado en poder cometer sus acciones. Entonces, eso hizo que conllevó y desatara una ola de violencia en los diferentes puntos o ámbitos de ese país, como medios de comunicación, como centros penitenciarios, en fin, lo que pues usted acabó de comentar y así trayendo a colación lo que conocemos en noticias. Pero yo creo que sí, doctor. Ok, gracias, Luis. Bueno, esta es digamos, un análisis importante que ustedes me gustaría que hicieran. Yo les voy a compartir, esperen un momento, les voy a compartir el análisis que hizo la directora de la Human Rights para las Américas frente a Ecuador. Y en ese análisis que hace la directora de la Human Rights para las Américas, espérame que lo estoy. Ok, aquí está. En este análisis que hace la directora para las Américas, que digamos está muy bien sintetizado, muy bien elaborado, ¿sí? Menciona entonces, ahí les compartí al chat de esta llamada, de esta videollamada, ¿sí? Que claramente no hay, ¿sí? Los elementos suficientes para hablar de un conflicto armado. Sí, hay una expansión, como menciona Luis, del crimen organizado, ¿sí? Que en vista de esa expansión, pues, de esas bandas criminales, ¿cierto? Hay una afectación a la población civil, ¿sí? Pero no existen, ¿sí? Todavía, si usted hace un análisis riguroso y estábamos hablando de una capacidad de mando, de estructura, de operación, de coordinación, de logística, abastecimiento, reclutamiento, tan elaborado y suficiente como para contraatacar al Estado, ¿sí? Hablamos de una situación de expansión de la criminalidad, ¿sí? Que lo vive Colombia, que lo vive México, ¿cierto? Pero no existen esos elementos que ya hemos visto acá, ¿sí? Para que hablemos entonces de que existe un conflicto armado. ¿Cuáles son las dificultades, ¿sí? De decretar un conflicto armado, ¿sí? Y lo veíamos en otras clases, y es cuál es la proporcionalidad que tiene el Estado, ¿sí? Frente a las herramientas para poder atacar de esta manera a bandas criminales. Y es el uso, y aquí en principios, ¿no? Del uso de las fuerzas, del uso o la necesidad del uso de las armas frente a otras posibilidades que tiene el mismo Estado. ¿Sharon? Tengo una pregunta. No sé,
creo que no escuché muy bien, pero se necesita el reconocimiento del Estado para decir que el otro grupo, para que encaje en el conflicto armado. No, Sharon, no. Parte de lo que hemos conversado, digamos, fue importante cuando, normal, es que no necesita el reconocimiento del Estado. Pues, digamos, están en confrontación, ¿sí? El Estado puede no reconocerlo nunca como un actor, pero para eso están las instituciones internacionales, como el CICR, como la Corte Penal Internacional, como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que puede mencionar frente a la situación de la existencia o no de un conflicto armado al interior del Estado, pero no se requiere el reconocimiento del Estado, ¿sí? No sé, Sharon, si con eso respondo a tu pregunta. Sí, ya, gracias. Dale, Sharon. Dale. Carlos, creo que ahora sí te podemos escuchar. Sí, licenciado, es en búsqueda de un reconocimiento internacional, vemos bien, de que no meramente el Estado puede dar no un reconocimiento, a pesar de que tiene el actor criminal ahí en su propio territorio, ¿no? Pero lo que buscan ellos es un reconocimiento internacional y utilizan medios coercitivos de comunicación y otros delegados de otros países para que busquen, entre comillas, intereses ideológicos, otros económicos, narcotráfico, uso de las armas, territorialidad, lógicamente que tienen injerencia cuando hablamos de territorialidad, de algún respaldo de ciertos territorios que hacen que su asentamiento sea cada vez más fuerte y el Estado se dificulte en tratar a, digámoslo, de entrar a, a contemplar con las normas y obviamente la legitimidad de las armas para ponerlos otra vez en cintura y quizás la eliminación total de estas organizaciones. Sí, ahí Carlos menciona algo importante que veíamos, que hablábamos la vez pasada, y es ese juego de la geopolítica, ¿no? La política internacional, de la política en sí mismo, en términos de cómo un grupo puede ser afín a un Estado, ¿sí? Digamos, entonces, pongamos un ejemplo. Hamas, por ejemplo, no es reconocido por Estados Unidos, pero Hamas es reconocido por varios países árabes, musulmanes, porque son afines, ¿sí? Entonces hay un reconocimiento de Egipto, de Irán, con Pakistán, de reconocer entonces a Hamas como un actor internacional. Ahí, Capitán Carlos, gracias por ese aporte. No necesariamente, ¿sí? Necesita el reconocimiento porque el Estado es la otra parte o la contraparte no te va a querer reconocer, pero existen estados, ¿sí? Que son afines a su fin político, ya sea por un tema religioso, étnico, político, social, ¿sí? Entonces son grupos socialistas, son grupos comunistas, son grupos musulmanes, etcétera, ¿cierto? Que buscan el aval de un Estado, ¿cierto? Y que incluso puede tener una vocería de interlocución, en negociaciones, en acuerdos. Digamos, eso no mm, hace parte de ese análisis de la geopolítica internacional, ¿sí? Entonces, yo recuerdo hace años, Hamas con Israel fueron a Noruega a firmar un acuerdo de paz, pero ahí intervino la comunidad internacional, Estados Unidos, Israel, estuvo la comunidad árabe apoyando a Hamas, entonces, claramente, perdón, Hamas no, Hamas no, quiero mencionar que es un partido político que existe en Palestina, que tenía el apoyo de países árabes y que hubo esa posibilidad de llegar a Noruega, hacer un acuerdo por el apoyo de otros estados. Entonces, efectivamente, Carlos, hay esos intereses, efectivamente existen esos estados adicionales que entran en esa geopolítica a aportar entonces vocería, acompañamiento, ¿sí? Incidencia dentro de lo que es el conflicto, ya sea internacional o un conflicto no internacional, ¿sí? Sharon, creo que tenías nuevamente la mano alzada. Sí, y también mi duda va encaminada a lo último que acaba de mencionar en cuanto a si es reconocido por el Estado
internamente o por la comunidad internacional. En el ejemplo de El Salvador, lo que pasó hace poco, hace un año creo, con los maras y Bukele. En ese sentido, la comunidad internacional, tengo entendido que de alguna manera no apoyó la decisión de Bukele. Pero ellos, pues por algo se dio la suspensión de garantías. En ese caso, el Estado sí reconoció ese problema y la comunidad internacional, no sé si no lo reconoció o bien no apoyó la decisión que tuvo. En ese caso, por ejemplo, estaríamos hablando que la comunidad internacional no reconoció el conflicto interno. Claro, y gracias, Charo, porque es el mismo ejemplo que tenemos con Ecuador, ¿sí? Entonces, Ecuador decreta un conflicto interno, armado interno, y es qué implica al nivel interno, pero también a nivel externo, ¿sí? ¿Qué implica para el Estado mismo reconocer que tiene un conflicto? Aquí está Luis, está Carlos, colombianos y de las Fuerzas Armadas, porque veo qué implica para el Estado, ¿no? La fuerza, ¿sí? La responsabilidad, ¿sí? No solamente internacional, sino interna, de asumir un conflicto interno. Yo recuerdo que por mucho tiempo gobiernos como el de Uribe no reconocían a algunos actores. Santos más adelante lo reconoció y esto pues generó algunas discusiones, pero es eso, es frente a qué tanto me corresponde a mí cuando reconozco que hay un conflicto interno, ¿sí? No es lo mismo luchar contra una banda criminal que contra un grupo armado. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Si yo voy atrás a algunos criminales o criminalidad común, utilizo una fuerza letal mínima, utilizo policías, bueno, aquí está Carlos y Luis que me pueden corregir mejor sobre este tema, pero si yo voy a hablar de un conflicto armado, puedo hacer uso de fuerza letal más amplia, puedo utilizar a las Fuerzas Armadas, puedo utilizar a las Fuerzas Aéreas, puedo utilizar a la Fuerza Naval, y esto implica entonces la proporcionalidad del principio que estábamos hablando de la capacidad de las partes para enfrentarse, ¿no? Entonces, tengo un batallón entero en una colonia, ¿sí? Toda topada de militares, ¿sí? Donde le digo, aquí ustedes, señores militares, no tienen ningún tipo de limitación, tienen inmunidad, que implica para la población civil, ¿sí? El uso de esta fuerza militar, como por ejemplo armas de alto alcance, fusiles, bombas que puedan tener una forma indiscriminada, o el uso, por ejemplo, de los grupos guerrilleros para el uso de minas antipersonas que son indiscriminadas, atacan a cualquier tipo de personas. Entonces, ¿cuál es el alcance de reconocer un conflicto armado, ¿sí? Frente a lo que es la lucha contra el narcotráfico, la criminalidad? Entonces, ahí es un gran debate y una discusión al interior de cada estado frente a cómo obedece o cómo responde a la situación, ¿sí? El Salvador es un ejemplo, es muy novedoso frente a la posición de Bukele, a cómo enfrentar entonces a las maras. Horrendas, son creo que una de las situaciones de violencia más fuertes que tenía El Salvador frente a las maras, ¿cierto? Y claramente la comunidad internacional pues tiene una posición frente a armamento, o sea, tienes criminalidad, pero no tienes un conflicto muy interno. Esto no implica que la comunidad internacional te haya abandonado, esto implica que la comunidad internacional quiere dar una respuesta diferente, ¿sí? Y no el uso de fuerza, de tal como, por ejemplo, el uso de fuerzas militares en territorio salvadoreño y en Ecuador. Ahí está, ¿sí? Entonces, sí es un poco el análisis que se puede hacer frente a la posibilidad que tiene el Estado a reaccionar a ese tipo de eso. Existe una cantidad de cooperación internacional como la OTAN, que tiene toda una alianza para todo la respuesta armamentista, o existen alianzas militares, pero ahí es donde se tiene que analizar si lo que estamos frente a lo que está en Estado es un conflicto armado interno o es más bien una lucha contra el narcotráfico, contra la criminalidad, contra el crimen organizado. Vuelvo y digo, no voy a profundizar tanto en temas militares porque no soy experto. No sé si tal vez Carlos o Luis quieran aportar algo más en lo que tal vez no conozcan desde el punto de vista militar o policivo o
o militar que les pueda aportar, o Germán. ¿Sí? Germán. Sí, en relación a la situación, le vuelvo a comentar lo que se vive aquí en México. Desde el momento que estos grupos de la delincuencia organizada se llegasen a declarar como un grupo beligerante, que ellos quieran ser reconocidos o se reconozcan, el ejército tendría que tomar otras medidas más drásticas, como son la ciertas restricciones, como son toques de queda. Y como usted lo dijo, utilizar las tácticas diferentes a las que ahorita utilizan para efectos de lo que es ahorita atacar a la delincuencia organizada. Es algo muy diferente. He ahí el problema de no poder actuar, o la diferencia de no poder actuar ya como en contra de un grupo reconocido beligerante. ¿Sí? Por eso es que ahorita aquí en México simplemente son delincuencia organizada y el ejército los considera como transgresores de la ley. Así es. De acuerdo, sí. Y digamos y bueno, aquí están Luis y Carlos que me puedan tal vez apoyar con esto, y es un análisis que yo siempre he hecho es la década de los carteles de Medellín, por ejemplo. Entonces, aún en ese momento, FARC, ELN tomaron fuertes en el territorio, pero claramente había otro tipo de confrontación en el Estado, y era la lucha contra el narcotráfico. No era la lucha contra un grupo armado, era la lucha contra el cartel de Medellín, contra el cartel de los Ochoa, y era el Estado utilizando otro tipo de fuerza letal contra estos criminales. Entonces, y el rol principal que lo tenía era la policía. Entonces, era la institución, porque no era un conflicto armado interno, era una lucha contra el narcotráfico, contra la criminalidad, y hay otro tipo de respuesta a esto. El Salvador, digamos que aún hay que ser muy cuidadosos, analizar muy con cuidado cómo evoluciona El Salvador, ¿sí? Más bien porque una de mis preocupaciones con temas como la respuesta carcelaria es que no atacas el problema estructural, atacas el problema superficial, ¿sí? Atacas un problema claramente superficial. Licenciado, sí, ahí el tema, y como lo dice usted bien, es cierto, hay que analizar muy bien el comportamiento que sucede más adelante, porque no se está atacando, sino algo represivo del delito y todo eso, pero ¿en dónde está el trabajo social y de composición del ser humano, de esa persona, y de dónde radica el problema? O sea, ¿no? Y todo el mundo aquí en Colombia dice, y hay mandatarios en algunas ciudades que se bufanan diciendo, soy el Bukelele de tal ciudad, pero es que, o sea, es algo represivo y representativo, pero no estamos mirando de fondo realmente el problema. Ahora bien, como usted lo decía en el tema, aquí vivimos el tema del ELN, Ejército de Liberación Nacional, que ya tiene un reconocimiento internacional y hay una mesa de negociación. Pero si vemos el trasfondo, tiene territorio, hay una amnistía y hay una cantidad supongamos, que el gobierno y el ejército y nuestra Policía Nacional trata de manejar y lidiar con ese tema, porque estos grupos son demasiado estratégicos y utilizan estas negociaciones para realmente fortalecerse bélicamente y territorialmente, y fortalecer el narcotráfico, la extorsión que ha subido de un nivel muy alto actualmente. O sea, estamos haciendo un retroceso del tema digámoslo así. Colombia ha sido un país totalmente estigmatizado por la violencia en una escala muy fuerte, y estamos en estos momentos sintiendo que estamos retrocediendo para los años, como usted lo dijo, los medios ortodoxos que hacían organizaciones criminales de narcotráfico como Pablo Escobar,
como los Rodríguez Gacha, como los Orejuela, como los diferentes organizaciones y con los medios ortodoxos con que se están haciendo y se hacían, que utilizaban vehículos carrobombas, secuestros, extorsiones. Bueno, una cantidad de situaciones referentes a ese tema. Carlos, utilizó usted una definición que es clave y es la estrategia. ¿Cómo este grupo, sí, es estratégico militarmente? ¿Cómo se fortalece, no digamos, cómo aprovecha escenarios internacionales, nacionales? Pero hay una estrategia clara, hay una estrategia militar, hay una estrategia operacional. Es el punto a lo que queremos llegar, Carlos lo menciona muy bien, y es que un grupo armado organizado estatal tiene una estrategia, tiene un fin militar, hay unos comportamientos militares, ¿sí? Estratégicos, operativos, de coordinación, de mando, que no se pueden comparar a una banda criminal, a una banda de narcotráfico, ¿cierto? Que, digamos, no logran ese margen, no logran esos factores que nos van a poder dar herramientas para decir, este es un grupo armado no estatal, ¿sí? Organizado, ahí está. Entonces, Carlos, gracias, esa intervención frente a eso es cómo hay una estrategia, hay un fortalecimiento, ¿sí? Que no se puede comparar, por ejemplo, con una Mara, que tiene otras dinámicas diferentes, controles en fronteras invisibles en barrios, extorsiones, robos, secuestros, pero no tienen ese nivel de organización militar, ¿sí? Para confrontar, para la confrontación. Y es más una criminalidad común ampliamente como lo tiene hoy el Ecuador, ¿sí? Y allí es importante entonces, como lo mencionábamos con Bukele y Carlos también lo mencionaba, y pues digamos, esta es una apreciación más personal, estoy de acuerdo con Carlos, que creo que salió no, aquí está Carlos. Y es que, Sharon, a través de una respuesta carcelaria, estás atacando lo superficial, ¿sí? Estás atacando, y claramente es muy popular, porque tú estás viendo una respuesta muy material en el momento. Tú estás viendo que los 5 delincuentes que estaban en tu barrio extorsionando tu tienda ya no están. Pero si el problema estructural se basa en la falta de empleo, la falta de educación, la falta de acceso a oportunidades mismas, ¿sí? Si el Estado no tiene la capacidad para responder a eso, mañana van a haber más. Y lo único que va a seguir haciendo el Estado es construir más cárceles para meter más gente, porque mañana siguen haciendo niños pobres que no van a tener otras opciones, ¿cierto? Más que ser reclutados por bandas criminales o usados por bandas criminales. Entonces, no está atacando, ¿sí? Es una apreciación personal, no se está atacando lo estructural, sino lo superficial. Y digamos que estoy de acuerdo en que el Estado, yo soy un constitucionalista además, y soy un claro defensor del Estado de Derecho, del Estado mismo, ¿cierto? Y claramente el Estado debe tener una fuerza coercitiva, el Estado debe tener un orden, ¿cierto? Y el Estado debe garantizarle a los coasociados, a los ciudadanos, debe garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad, la vida misma y la libertad, ¿cierto? Pero la respuesta tiene que ser una respuesta bien elaborada, debe ser una respuesta que es una respuesta de estructura claramente propios económicas, ¿cierto? Una respuesta claramente social, económica, ¿sí? No solamente carcelaria. Entonces, eso va a permitir entonces que el Estado tenga claramente la respuesta carcelaria, ¿cierto? Porque hay crímenes que son muy graves, crímenes que son extremadamente repudiables, pero tiene que haber una respuesta que no permita que la siguiente generación sean otra vez grupos de maras. Entonces, no soluciona nada, un círculo vicioso, y tendrá entonces, como Colombia hoy, un estado de cosa inconstitucional, porque en las cárceles ya no cabe una persona más, es que no cabe una persona más. Y seguramente la cárcel de Bukele se le llenará y tendrá que construir otra. Entonces, ahí está realmente mi crítica muy personal, ¿sí? No representa absolutamente a la ONU ni a Magister, pero tiene que ver con que si no hay una respuesta estructurada, social, económica y política, simplemente va a ser llenar cárceles por llenar, ¿sí? Nos echaron
si estuvo bien mi respuesta o tengas alguna otra pregunta. Ok. Nos quedan 14 minutos de clase. Yo creo que no alcanzamos a tocar los otros puntos, un poco más extensos. Si quieren, no sé si quieran tal vez dar alguna opinión, si quieran comentar algo adicional. Y si les parece, podríamos entonces dar por terminada la clase. Nos vemos, creo que es el jueves, sí, el jueves, y continuamos. No sé si quieran mencionar algo más, algo que ustedes quieran. Con esto, creo que aportamos un poco a la discusión. Me gusta cuando ustedes aportan un poco a la discusión porque profundizamos más en los temas, más allá de lo teórico, ¿sí? Entonces, si quieren comentar algo adicional, si quieren mencionar algo y si no, podemos terminar con la clase. Profe, muchas gracias. Me pareció, tuve problemas de señal y un poco tarde, pero lo poco que pude escucharlo y interiorizar toda la clase me pareció muy buena. Lo felicito porque tiene un panorama muy amplio, muy globalizado y de lo general a lo particular. Y pues, hombre, fabuloso y la forma participativa que todos hacemos de diferentes países y diferentes temas nos ha llevado a que tengamos más conocimiento del tema. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Carlos. No, gracias a usted a la participación y a todos los que han participado. La idea de este espacio es, digamos, es una maestría, ¿sí? Y aquí en los pregrados, si ustedes tienen preguntas, inquietudes o quieran hacer comentarios, es realmente el momento para que lo hagan, ¿sí? Gracias, Carlos, por la participación y a los que participaron. No sé si alguien más quiera mencionar algo. No, doctor, agradecerle de antemano de verdad, por todo el apoyo que nos ha brindado durante esta sesión y la pedagogía que ha utilizado ha sido muy buena y muy clara. Agradecerle de antemano por ese profesionalismo, muy amable. Gracias, Luis. Bueno, colegas, entonces nos vemos el jueves. Vamos entonces a continuar con refugiados, desplazados, apátridas y luego del jueves empezaremos ya a hablar de crímenes internacionales. Estaríamos profundizando ya acerca del derecho penal internacional y cómo pues hay unos tipos de crímenes internacionales puntuales reconocidos por el Estatuto de Roma y que ya vamos a empezar entonces a moldear por qué estuvimos hablando de conflictos, por qué estuvimos hablando de personas protegidas, por qué estuvimos hablando de Ruanda, por qué hablamos de la antigua Yugoslavia y cómo esto empieza a tener un andamiaje, ¿cierto? Y cómo claramente vivimos en un mundo globalizado, un mundo que estamos hablando, la ACNUR habla de que existen más de 11.000 millones de personas refugiadas y la cantidad de personas desplazadas a nivel internacional y es un mundo que cada día nos despierta con un nuevo conflicto internacional, nueva situación global, entonces que si bien a veces no sale de nuestra esfera local, sí es importante porque son de alguna manera toca nuestro entorno laboral cuando lo veamos, por ejemplo, con la CIDH, cuando da órdenes a los estados para cumplir y proteger derechos y, por ejemplo, en el caso del Estado mexicano, obliga a hacer reformas al sistema penal, en el Estado colombiano obliga a hacer reformas constitucionales. Entonces, a pesar de que existe un mundo globalizado y hay situaciones globales que tal vez las vemos muy lejanas, hay situaciones que logran tocar nuestro entorno cotidiano. Entonces, nada, agradecerles a ustedes por la participación y nos vemos el jueves. Tengan una muy buena noche. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias.